La regla del 50-30-20 es una forma fácil de manejar tu dinero. Hubo un mes en mi vida en que llegué al día 28 con dinero en la cuenta. No mucho, pero estaba ahí, y me quedé mirando la pantalla del cajero automático como si fuera un milagro. Porque para alguien que siempre vivió con el agua al cuello, llegar a fin de mes sin pedirle prestado a nadie era algo que parecía imposible. No ganó bien. Nunca gané bien. Pero ese mes algo cambió. Y no fue mi salario. Fue una regla tan simple que casi me dio rabia no haberla conocido antes. La regla del 50-30-20. Tres números que parecen una receta de cocina, pero que en realidad son el mapa que nadie te da cuando empiezas a ganar tu propio dinero. Y hoy te voy a contar exactamente cómo organicé mi salario, por más pequeño que fuera, para que dejara de desaparecer como agua entre los dedos. Porque esto no es teoría. Esto es lo que hice cuando mi cuenta bancaria gritaba ayuda y yo ya no sabía dónde estaba el agujero por donde se me iba todo. Antes de seguir, necesito que hagas algo. Si este video te está llegando justo cuando más lo necesitas, si estás cansado de llegar a fin de mes en cero o en negativo, dale like ahora mismo, no al final, ahora, porque ese simple gesto me dice que esto te sirve y me ayuda a que YouTube se lo muestre a más gente que está igual que tú. Y suscríbete al canal, porque voy a seguir trayendo contenido así, real, sin vueltas, sin venderte cursos ni promesas de hacerte rico. Solo herramientas que funcionan. Ahora sí, vamos a lo importante. ¿Qué es la regla del 50-30-20? Es dividir tu salario en tres partes. El 50% para necesidades, el 30% para deseos y el 20% para ahorro o deudas. Suena fácil, ¿verdad? Pero cuando lo escuché por primera vez pensé, claro, muy lindo, pero yo con suerte llego al 100% de necesidades. ¿De dónde saco el resto? Y ahí está el problema. Porque la mayoría creemos que nuestras necesidades son el 100%. Pero no lo son. Voy a ser honesto contigo. La primera vez que intenté aplicar esta regla fue un desastre. Me senté con un cuaderno, anoté todos mis gastos del mes anterior, y cuando terminé, el 50% de necesidades se me había convertido en un 87%. No me alcanzaba para nada más. Y ahí empezó la parte difícil, la que nadie te cuenta. Porque aplicar la regla del 50-30-20 no es solo dividir números, es enfrentarte a una verdad incómoda, que durante años has estado gastando en cosas que creías esenciales pero que en realidad no lo eran. Ese café todas las mañanas. Esas suscripciones que ni usas. Ese delivery porque llegaste cansado. Todas esas cosas que sumadas te comen el salario sin que te des cuenta. Y cuando empecé a separarlas en una lista, sentí algo entre vergüenza y alivio, porque finalmente estaba viendo el problema de frente. Pero ¿qué es realmente una necesidad? Ahí está la clave de todo. Las necesidades son lo que no puedes negociar. Alquiler o hipoteca. Servicios básicos como luz, agua, gas, comida de verdad, no comida por capricho, transporte para ir a trabajar, medicamentos si los necesitas. Eso es el 50%. Todo lo demás, absolutamente todo, entra en otra categoría. Y aquí viene la parte que duele. Cuando hice mi lista real de necesidades, descubrí que estaba gastando un montón en cosas que había normalizado como esenciales. La tarifa más cara de Internet porque necesitaba velocidad. El plan de celular premium porque no podía quedarme sin datos. La marca cara del supermercado porque se nota la diferencia. Mentiras que me contaba a mí mismo. Y cuando bajé esas necesidades falsas al mínimo funcional, algo mágico pasó. El 50% de mi salario de repente alcanzaba. No sobraba, pero alcanzaba. Y ese pequeño espacio que se abrió fue como encontrar aire cuando estás ahogándote. Pero acá viene algo que casi nadie dice sobre esta regla. Si tus necesidades reales superan el 50% de tu salario, no estás haciendo algo mal. Estás ganando muy poco, o viviendo en un lugar demasiado caro para lo que ganas. Y esa es una verdad brutal que hay que aceptar. Porque no todo se soluciona con organización, a veces el problema es estructural. Pero incluso en esos casos, la regla sirve. Porque te muestra con claridad matemática dónde estás parado. Y te obliga a tomar decisiones.
¿Necesitas un roommate para dividir el alquiler? ¿Necesitas mudarte más lejos? ¿Necesitas buscar un segundo ingreso aunque sea temporal? Estas son preguntas difíciles, pero son necesarias, porque seguir ignorando los números solo hace que el agujero se haga más profundo. Yo tuve que mudarme. Dejé un departamento que amaba por uno más chico y más lejos. Dolió, pero fue la única manera de que los números cerraran. Ahora viene el 30%. Los deseos. Y esta es la parte que más me costó entender, porque durante mucho tiempo viví en dos extremos. O me privaba de todo y vivía amargado, o me daba todos los gustos y terminaba quebrado. El 30% es el equilibrio. Es la parte de tu salario que puedes gastar sin culpa en lo que te hace feliz. Salir a comer, comprarte ropa que te gusta, ir al cine, un videojuego, una salida con amigos, lo que sea que te haga sentir que la vida no es solo trabajar y pagar cuentas. Pero aquí está el truco, es el 30%, no el 60%. Y tienes que respetar ese límite como si fuera una ley física. Porque cuando lo respetas, algo increíble pasa. Empiezas a disfrutar más esos gastos. Porque sabes que no te están destruyendo. Sabes que están dentro del plan. Y esa tranquilidad mental hace que ese café del domingo sepa mucho mejor que cuando te lo tomabas todos los días con culpa, porque sabías que no te alcanzaba. ¿Y cómo controlas el 30%? Fácil. O separas ese dinero en efectivo, o abres una cuenta aparte, o usas una tarjeta prepaga. Algún sistema físico o digital que te impida pasarte. Porque si dejas todo mezclado en la misma cuenta, vas a fallar. Siempre. Nuestro cerebro no está diseñado para la autorregulación constante. Necesitas barreras, necesitas fricción. Por eso, yo saco ese 30% el mismo día que me pagan. Lo paso a otra cuenta que uso solo para gastos personales. Y cuando se acaba, se acabó. No hay crédito, no hay solo esta vez. Porque cada solo esta vez te devuelve al inicio. Y créeme, estuve en ese loop durante años, hasta que entendí que la disciplina no es fuerza de voluntad. Es diseño. Es crear un sistema donde sea más fácil hacer lo correcto que lo incorrecto, y eso cambia todo. Pero aquí viene la parte que más resistencia genera. El 20%, el ahorro, o el pago extra a tus deudas. Y sé lo que estás pensando. ¿Ahorrar? ¿Yo? ¿Si apenas me alcanza para vivir? Lo sé, yo también pensé eso, pero el 20% no es negociable, y te voy a decir por qué. Porque si no ahorras, nunca vas a salir del ciclo. Vas a vivir toda tu vida de salario en salario, rogando que no pase ninguna emergencia. Y las emergencias siempre pasan. Siempre. Se te rompe algo, te enfermas, pierdes el trabajo. Y si no tienes nada guardado, esa emergencia se convierte en deuda, y la deuda te come el futuro. Entonces el 20% no es un lujo, es tu salvavidas, es lo que te saca del modo supervivencia y te pone en modo construcción. Aunque sean $20 al mes, aunque parezca ridículo, porque no se trata del monto, se trata del hábito, se trata de decirle a tu cerebro, yo valgo más que solo sobrevivir este mes. Ahora, si tienes deudas, este 20% va primero a ellas, especialmente las de alto interés. Tarjetas de crédito, préstamos rápidos, esas que te están sangrando vivo, porque no tiene sentido ahorrar al 2% mientras pagas intereses del 40%. Es matemática pura. Entonces el orden es, primero deudas de alto interés, después armar un fondo de emergencia pequeño de 1 o 2 meses de gastos y recién después ahorrar para objetivos a largo plazo. Y esto también es duro de aceptar, porque significa que si estás endeudado, tu futuro financiero ya está hipotecado. Y salir de ahí lleva tiempo. Lleva meses, a veces años, pero la alternativa es nunca salir. Es vivir siempre pagando el mínimo, siempre endeudándote más, siempre ahogándote un poquito más cada mes. Yo tardé 2 años en salir de mis deudas de tarjeta. 2 años metiendo religiosamente ese 20% ahí, pero cuando terminé, cuando hice el último pago, sentí que podía respirar por primera vez en mi vida adulta. Pero acá viene algo que nadie te dice. La regla del 50-30-20 no es rígida, es una guía. Si ganas muy poco,
Tal vez tengas que hacer 60-20-20 o 70-15-15. Lo importante es el principio, dividir tu dinero en categorías claras y respetarlas, porque lo que mata a la mayoría no es ganar poco, es no saber dónde va lo que ganan, es esa sensación de que el dinero se evapora. Y cuando tienes categorías, cuando tienes límites, esa evaporación se detiene, porque cada peso tiene un propósito, y sabes exactamente cuándo te estás pasando. Yo ajusté mi regla a 55-25-20 durante varios meses porque mi alquiler era demasiado alto. Y funcionó igual. Porque lo importante no es el número exacto, es tener un sistema. Es tener conciencia. Es dejar de vivir en piloto automático mientras tu cuenta bancaria se desangra. Ahora viene la pregunta que todos hacen. ¿Y si tengo un ingreso irregular? ¿Si trabajo por cuenta propia o por comisiones? Ahí la regla se aplica distinto, pero se aplica igual. Tomas tu promedio de ingresos de los últimos 3 o 6 meses. Y sobre ese promedio, aplicas la regla. Pero con un extra, en los meses buenos, cuando ganas más, no inflas el 30%. Metes ese excedente al 20%, porque los meses malos van a venir. Siempre vienen. Y si no tienes colchón, esos meses malos te van a destrozar. Yo trabajé freelance durante un año. Hubo meses que gané el triple de mi promedio, y la tentación de gastar todo era enorme. Pero cada vez que me tentaba, me acordaba de los meses que había ganado la mitad, y metía ese extra en ahorro. Y cuando vino la sequía, pude aguantar sin desesperarme, sin endeudarme, sin tener que tomar trabajos basura por pánico. Eso es libertad. Pequeña, frágil, pero libertad al fin. Pero ¿cómo haces para que esto se vuelva automático? Porque el principio es fácil de entender. Lo difícil es sostenerlo mes tras mes cuando estás cansado, cuando te invitan a algo que no entra en el 30%, cuando hay una oferta que parece imperdible. La respuesta es automatización. Apenas te pagan, moves el dinero. No al día siguiente, no cuando te acuerdes. Ese mismo día, el 20% a ahorro o a pagar deuda, el 30% a tu cuenta de gastos personales. Y lo que queda es para necesidades. Si lo automatizas, no hay decisión que tomar. No hay momento de debilidad. Ya está hecho. Y esto es clave. Porque confiar en que vas a ser disciplinado es un error. Nadie es disciplinado todo el tiempo. Todos tenemos días malos, todos tenemos momentos débiles. Por eso necesitas que el sistema funcione incluso cuando tú no estás funcionando bien. Y acá viene algo importante. Va a haber meses en que falles. Va a haber emergencias reales que te obliguen a romper la regla. Se te rompe el lavarropas. Se enferma alguien de tu familia. Pierdes el trabajo. Y está bien. La regla no es una religión. Es una herramienta. Y cuando pase eso, cuando tengas que usar el ahorro o pasarte del 30%, no te castigues. Solo vuelve a la regla el mes siguiente. Porque el fracaso no es romper la regla una vez. El fracaso es abandonarla completamente porque, total, ya la rompí. Esa mentalidad de todo o nada es la que mata los hábitos financieros y la que me mantuvo quebrado durante años. Hasta que entendí que la consistencia imperfecta es 1000 veces mejor que la perfección abandonada. Que es mejor seguir la regla 8 de cada 10 meses que seguirla perfectamente 2 meses, y después olvidarse de ella para siempre. Ahora, algo que descubrí con el tiempo. La regla del 50-30-20 no solo organiza tu plata, organiza tu cabeza. Porque cuando sabes que hay un 30% para disfrutar, dejas de sentir culpa por cada pequeño gusto. Y cuando sabes que hay un 20% creciendo en ahorro, dejas de sentir ese pánico de fondo que te acompaña cuando vivís al día. Y eso, esa paz mental, vale más que cualquier cosa que puedas comprar con ese dinero. Yo dejé de revisar mi cuenta bancaria con miedo. Dejé de tener esa sensación de vacío en el estómago cuando llegaban las facturas, porque sabía que había un plan, que los números estaban controlados, y eso me cambió la vida de una manera que no esperaba, porque la ansiedad financiera no solo te afecta la billetera, te afecta el sueño, las relaciones, la salud, todo, y cuando esa ansiedad baja, aunque sea un poco,
empezás a vivir de verdad. Pero hay algo que tengo que decirte y que tal vez no quieras escuchar. Si probás esta regla honestamente durante 3 meses y descubrís que ni ajustándola al máximo te alcanzan los números, entonces el problema no es de organización, es de ingresos. Y ahí tenés que tomar decisiones más grandes. Buscar un mejor trabajo, capacitarte para ganar más, conseguir un ingreso extra, reducir gastos de forma radical, o todo junto, porque la regla del 50-30-20 es poderosa, pero no es mágica. No puede multiplicar el dinero que no existe, solo puede organizarlo. Y si lo que entra no alcanza ni para las necesidades básicas, ninguna organización va a salvarte. Lo que sí puede hacer es mostrarte con exactitud cuánto te falta. Y eso, aunque duela, es información valiosa. Porque podés empezar a trabajar en cerrar esa brecha. Con un número concreto. Con un objetivo claro. Voy a ser sincero con vos. Han pasado 2 años desde que empecé a usar esta regla, y mi vida no cambió de la noche a la mañana. Sigo sin ganar mucho. Sigo viviendo con lo justo. Pero ahora tengo 4 meses de gastos ahorrados. Ahora puedo dormir tranquilo. Ahora cuando se me rompe algo no entro en pánico. Y eso, para alguien que vivió siempre al borde del precipicio, es todo. No soy rico, pero soy libre de la forma que más importa. No le debo a nadie, no vivo con miedo, y sé que si mañana pasa algo, voy a poder manejarlo. Esa es la verdadera riqueza, no tener un montón de cosas, sino tener tranquilidad, tener opciones, tener un colchón entre vos y el desastre. Y la regla del 50-30-20 fue lo que me dio eso. Con el mismo salario de siempre, sin magia, sin trucos, solo organización, disciplina y paciencia. Entonces, si llegaste hasta acá, si estás cansado de vivir con el agua al cuello, si querés intentar algo que realmente funciona, empezá hoy. No el lunes. No el mes que viene. Hoy. Anotá cuánto ganás. Anotá cuánto gastás en cada categoría. Y mirá los números de frente aunque duelan, porque ese es el primer paso, y después aplica la regla. Ajustala a tu realidad. Pero aplícala. Y sé consistente. Dale 3 meses. 90 días de seguir el plan aunque cueste. Y te prometo que vas a ver un cambio. No vas a volverte rico. Pero vas a empezar a tener control. Y el control es el principio de todo. Ahora necesito que hagas algo por mí. Si este video te sirvió, si sentiste que estaba hablándote directamente a vos, déjame un comentario contándome en qué situación estás. Aunque sea un yo también estoy así. Porque eso me ayuda a saber que esto llega a quien lo necesita. Dale like si lo vas a intentar. Suscríbete para más contenido real. Y compártelo con alguien que sepas que está luchando con esto. Porque salir del pozo financiero solo es 1000 veces más difícil que hacerlo con información y apoyo. Nos vemos en el próximo video.